Hola, bienvenidos a este nuevo video en donde estaremos abordando el contenido de la unidad número 5, Aprender a innovar. Bien, es importante destacar que todas las personas y todas las personas tienen la capacidad de crear, tienen la capacidad de proponer ideas, de proponer enfoques novedosos, de crear estructuras mentales para resolver problemas desde el enfoque creativo. Si todos tenemos esa habilidad, algunos la tenemos más desarrollados que otros, sí es cierto, pero en general todos tenemos un poder creativo impresionante. En la actualidad, chicos, pues el hecho de conocer teoría, de desglosar conceptos, de aplicar procesos, muchas veces ya no es suficiente tener toda esta información. Si no lo podemos aplicar, ¿cómo lo vamos a aplicar? Bueno, con la cuestión creativa, con la innovación como tal, que son herramientas que nos sirven principalmente a los profesionistas para poder resolver problemas, especialmente a los ingenieros, ¿no? Y los ingenieros deben de tener una capacidad de innovación adecuada para la resolución de problemas en sus campos laborales. Bien, gracias a la creatividad, pues nosotros podemos avanzar, transformar, mejorar, solucionar, progresar, corregir, renovar, perfeccionar, desarrollar o innovar una situación, organismo o incluso hasta la misma realidad. Podemos cambiar la realidad. Pero entonces, ¿qué es esto de creatividad? ¿Y qué es esto de innovación? Vamos a empezar con el concepto de creatividad. Creatividad pues viene del latín creare, la palabra como tal, que significa dar origen a algo nuevo. Entonces, desde la etimología podemos ver que la palabra creatividad es crear algo nuevo. Recordemos que en la unidad número 2 nosotros revisamos que la creatividad precisamente es un proceso mental que consiste en dar existencia a algo nuevo y diferente, único, original. Recuerden que veíamos lo que era el pensamiento creativo como tal. Es un estilo de actuar y de pensar que tiene nuestro cerebro para procesar la información y manifestarse mediante la producción de situaciones, ideas u objetivos innovadores que puedan de alguna manera trascender o transformar la realidad. Básicamente estamos hablando de que la creatividad es algo que pasa en nuestro cerebro, un proceso que tenemos dentro del cerebro que nos va a permitir crear cosas totalmente nuevas. Bueno, la creatividad entonces es una secuencia de pasos que hace nuestro cerebro. Decíamos, es un proceso mental. En este caso, ¿cómo se surge este proceso mental? Pues surge un problema, tenemos una idea de cómo resolver ese problema, hacemos algo con esa idea, si no nada más se queda en la idea, hacemos algo, la aplicamos, analizamos los resultados y aplicamos mejoras. Básicamente estamos hablando del proceso creativo que vamos a revisar más adelante. Bien, entonces, básicamente la creatividad es realizar cosas diferentes en situaciones distintas, con la mente abierta y sin perder de vista lo evidente. Bien, también todas las personas, dijimos, tienen la facultad para crear ideas o objetos nuevos y socialmente valiosos. Decíamos, todos tenemos o podemos desarrollar este proceso mental para crear nuevos elementos. Y bueno, el proceso de la creatividad. Todo esto, decíamos, es un proceso mental que surge en nuestro cerebrito. Bien, el cerebro, como recordamos, ya habíamos visto, se divide en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ambos hemisferios, ambas capacidades de los hemisferios permiten que se dé el pensamiento creativo. Nosotros decíamos, bueno, ya no nada más va a estar el conocimiento, ahora también es necesario que tengamos la parte, ¿cómo podemos decirlo? La parte del cerebro que me va a permitir la resolución de problemas. Y aquí es donde se unen el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo, pues yo tengo la parte de la lógica, el razonamiento, el lenguaje, números, análisis, el pensamiento lineal, digital y concreto, es decir, el conocimiento como tal, ¿no? En bruto. Y necesitamos del hemisferio derecho para procesar entonces toda esta información, para volverla creativa. Necesitamos bueno, aquí nos habla que el hemisferio derecho es el ritmo, música, imaginación, imágenes, color, reconocimiento de formas, ensoñaciones y el pensamiento abstracto. Todo eso es importante. Necesitamos de ambos para que se pueda dar el proceso creativo. Ahora, ¿qué es innovación? Bueno, innovación también viene del latín innovatio, omnis, que se deriva del término innovo, que es hacer nuevo o renovar. Básicamente, entonces, la innovación es renovar algo que ya existe, básicamente.
Aquí es muy importante, ¿sí? Y de hecho aquí radica la diferencia entre innovación y creatividad. La innovación básicamente es la introducción de un cambio en algo que ya existe. La creatividad es crear algo que no existe, algo desde cero. Entonces, la innovación va a ser una modificación que va a añadir particularidades que no tenía un elemento o que mejore sus características de funcionamiento o eficiencia. Es decir, la innovación se da cuando yo añado elementos nuevos, elementos que van a permitir mejorar un producto, un servicio, cualquier cosa que va a mejorar características para que funcione mejor y para que sea más eficiente. Eso va a ser la innovación. La innovación básicamente es la introducción de una novedad técnica, así vamos a llamarlo. Sobre todo ustedes, bueno, que son ingenieros, entonces la innovación va a consistir en una novedad técnica. Esta novedad técnica es consecuencia de una investigación científica o la respuesta a una necesidad descubierta en el mercado. Es decir, a ver, este proceso, esta novedad técnica va a partir de conocimiento científico. A eso hace referencia a investigación científica, de conocimiento científico. Recordemos que ustedes como ingenieros lo que hacen precisamente es plantear soluciones desde la ciencia, desde la teoría. Bien, la naturaleza de la innovación puede ser muy variada, desde la introducción de nuevas materias, componentes o nuevas configuraciones a otros casos más complejos. Esa es la innovación. Por lo tanto, bueno, la innovación va a ser una herramienta para aprovechar cambios como una oportunidad para generar soluciones no existentes, básicamente. Y ahora, bueno, vamos a destacar las diferencias entre creatividad. Si bien es cierto, la innovación necesita de la creatividad, sí es cierto, la innovación depende de la creatividad, requiere del proceso creativo, es decir, requiere de ese proceso mental que nos ayuda a generar ideas. La creatividad va a ser la producción de algo totalmente nuevo y la innovación va a ser la mejora de algo que ya exista, no de algo nuevo. Si yo creo algo nuevo, estoy siendo creativo. Si yo mejoro, adapto, pongo más características, mejoro cierto elemento que ya existe, estoy hablando de innovación. ¿Sale? Esa es la principal diferencia entre innovación y creatividad. Hablando de otras diferencias, bueno, la creatividad pues es la generación de una idea novedosa útil, la innovación es la aplicación de nuevas técnicas o procesos productivos, y derivado de la creatividad y la innovación vamos a tener algo que también se conoce como la invención. La invención es la capacidad de hacer realidad física esa idea. Entonces, básicamente, una invención es el resultado de un elemento creativo y de un elemento innovador. Es el resultado, es la aplicación ya de la idea como tal. También creatividad puede ser un descubrimiento, imaginación, invención, originalidad, y bueno, las innovaciones abren la posibilidad de producir bienes como tal, y la invención es el proceso. Si nosotros analizamos a detalle este cuadro, pues básicamente es lo que comentábamos, sí que la creatividad, es la capacidad de crear, básicamente, algo desde cero. Innovación abarca el proceso creativo, pero hace referencia a procesos, cambios, mejoras o producir algo novedoso. Y la invención es el resultado de del pensamiento creativo y de la innovación. Bien, fases del proceso creativo. ¿Cómo se da el proceso creativo? Ya lo habíamos comentado que todo es secuencial. Sí, habíamos dicho que lo primero necesitamos un problema, luego las ideas, etcétera, etcétera. Es un proceso como tal, es una serie de pasos. Entonces, lo primero que debo de tener es la preparación. Bueno, el primer paso es la preparación. Aquí yo tengo que identificar cuál es el problema, sobre qué voy a producir ideas. Sí, aquí yo tengo que identificar bien cuál es el problema para poder tener ideas para resolver ese problema. Si yo no sé cuál es el problema que quiero resolver, pues entonces no sé qué tipo de ideas voy a producir. Esta primera parte se llama la parte de preparación, donde yo identifico el problema que voy a resolver. Básicamente también este proceso paso se conoce como el proceso de masticación de la información, ya que tengo el problema establecido que voy a resolver. Entonces mi cerebro empieza a funcionar, empieza a recabar información que necesito para la resolución del problema.
El segundo paso es la incubación. En la incubación yo empiezo ya a mezclar la información que reúno con el conocimiento que tengo. Si ya empiezo como que derivado del paso anterior, ya el cerebro buscó de manera inconsciente las ideas, la información para dar solución. Bueno, aquí ya lo hacemos totalmente consciente. Voy reuniendo la información que necesito y pues voy sacando ideas que requiero para resolver un determinado problema. En algún momento determinado podemos llegar a un punto de saturación, también es cierto. Podemos llegar a un punto de saturación en el que por más que buscamos ideas, pues ya no se nos ocurre algo. Sí, ya estamos como que abrumados por la búsqueda de ideas. Lo que se recomienda en este caso es que descansemos para que se pueda dar la siguiente etapa, la etapa de la iluminación. La iluminación es un momento que puede aparecer en cualquier instante, en cualquier lugar, haciendo cualquier cosa. Básicamente dejamos reposar la idea, despejamos nuestro cerebro, nuestro pensamiento, y de repente surge una idea que puede ser la solución. Es como que la iluminación divina, ¿no? De repente surge la idea que puede resolver un determinado problema. Algo importante en el paso de la incubación y la iluminación, es que yo debo de ir escribiendo todas las ideas que van surgiendo, porque de lo contrario puede surgir una buena idea en la etapa de incubación o aparecer la iluminación divina, como se conoce, aparecer la idea que va a resolver un problema, y si no la apunto, luego me puede ser difícil recordarla. Bien, lo siguiente es la evaluación, el siguiente paso. A ver, ya identifiqué la idea que me va a servir. Ahora tengo que decidir si esa idea es valiosa, si es realmente una idea creativa como tal. Porque a veces podemos tener ideas, pero resulta que no es una idea creativa, que eso ya existe. A lo mejor se nos ocurrió apenas a nosotros, pero pues en la teoría y en la realidad puede que ya exista. Entonces nos toca evaluar si realmente esa idea nos va a permitir ponerla en marcha. Podemos recurrir a expertos o a nosotros si somos los expertos para ver si es posible o no la idea. Y como las cosas no se quedan en ideas, viene el último paso, que es el paso de elaboración. Durante esta fase es importante trabajar con prototipos o probar las ideas, es decir, sacar o llevar a la práctica la idea, es decir, la invención como tal. Y aquí pues también es una etapa muy creativa, pues que vamos a necesitar de recursos mentales para poder elaborar el prototipo, el producto o lo que sea que yo voy a estar realizando. Y bueno, la elaboración finaliza con la comunicación de la idea. Sí, al momento yo de comunicar mi idea, de expresar y de enseñarle cómo funciona mi idea a las demás personas, ahí acaba básicamente el proceso creativo. En el siguiente esquema tenemos las etapas del proceso innovador. Recordemos que el proceso innovador no es crear una idea desde cero, sino más bien reconocer una oportunidad, una alternativa de mejora en algo que ya existe. Es decir, entonces el primer paso para el proceso innovador es reconocer una oportunidad, reconocimiento de la oportunidad. Es decir, a ver, existe algo, ya lo tenemos, ¿qué puedo mejorarlo? A ver, voy a identificar qué puedo mejorar de ese algo que ya existe. Por ejemplo, platicamos en clase del teléfono celular, ¿no? El primer teléfono celular, pues seguramente ustedes se acordarán, era como un ladrillo, un teléfono grandote que pesaba mucho, que tenía una antenota, poco estético para los teléfonos hoy en día. Bueno, y que básicamente la batería no duraba mucho. Tenemos un invento creativo. El primer celular pues fue un invento creativo, algo que no existía. Reconocemos una oportunidad, es decir, a ver, opciones de mejora. Pues se puede hacer más chico, se puede hacer que la batería dure más, el material para que pese menos, para que sea de menor tamaño, etcétera. Vamos reconociendo las áreas de mejora. Ya que identifiqué las áreas de oportunidad, las áreas de mejora, viene la definición y redefinición de la oportunidad. A ver, ¿cómo voy a hacer que el teléfono entonces sea más pequeño? ¿Cómo voy a hacer que la pila del teléfono dure más? ¿Cómo voy a incorporarle otras funciones y que no nada más sea de llamada como inicialmente? A ver, ahora vamos a meterles mensajes y todas las cosas que traen hoy nuestros teléfonos. Vamos definiendo las áreas de oportunidad. Y para resolver esos problemas usamos metodologías de creatividad. Ahí es donde les comentaba que el proceso innovador depende del pensamiento creativo. Entonces, por ejemplo, podemos nosotros utilizar
las etapas del proceso creativo. A ver, tengo mi problema, quiero que el teléfono sea más pequeño, ese es el problema. Entonces empieza mi cerebro a recolectar información previa, empieza a recolectar información para resolucionar el problema. Y luego viene la etapa de incubación, a ver, todas las ideas, ¿cómo puedo hacer que el teléfono sea más pequeño? El cambio de materiales, voy como que sacando ideas. Y de repente dijimos, va a haber un momento de iluminación en donde venga la idea. Pues vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Ya que vienen las ideas, hay que evaluar. ¿Realmente se pueden llevar a la práctica esas ideas o no? Ya que evaluamos, vamos a elaborarlas. A ver, vamos a hacer el prototipo de teléfono más pequeño. De hecho, así fue como se fueron realizando las innovaciones en los teléfonos, hasta llegar al teléfono de hoy en día. Si ustedes pues han visto las imágenes de evolución del celular, han visualizado, por ejemplo, que inicia como un ladrillo, luego se va haciendo más haciendo cuadraditos, más estéticos, hasta llegar pues a los teléfonos actuales. Entonces, para hacer todo eso, pues escogemos metodologías de la creatividad. Luego viene la selección de ideas. A ver, cuáles de esas ideas derivadas del proceso creativo realmente funcionan y cuáles no. Y viene la parte de la implementación. Bueno, vamos a hacer el prototipo para ver si funciona o no funciona. Esas son las etapas del proceso innovador. Si se fijan, el proceso innovador entonces incluye el proceso creativo. Y hasta aquí vamos a dejar el video por el día de hoy.